buenos días, buenas noches, buenas. Aquí estamos nuevamente en el segundo capítulo de Oiga Pérez y la verdad estamos muy contentos con don Benedicto porque justamente mucha gente ha estado de manera interna dando las felicitaciones y están contentos por el programa, que para que ustedes también nos sigan observando todas estas temáticas asociadas al tren de San Fernando a Pichilemu. ¿Cómo está Pérez el día de hoy? Bien. ¿Bien? Sí. Esta es la idea de justamente de poder hacer conversar la actualidad ferroviaria y las temáticas que nos van convocando. ¿Ya? Bueno, como lo iniciamos el capítulo anterior, vamos a mostrar parte de las piezas que también nos van vamos a ir mostrando acá en el ramal. Pérez, usted tiene acá, y no sé si lo podemos sacar de acá para que lo podamos ver. Claro. Acá tenemos un regalo que le hizo. Aquí cuesta un poquito la historia de esta persona que le hizo el regalito. Aquí vamos a mostrar el Orient Express. Sí, son como tres cosas. Ahí está. Me lo regaló un amigo. Me lo llevó al hospital cuando estaba hospitalizado, me lo llevó de regalo para allá. Oiga, Pérez, ¿y cómo se llama su amigo? Porque justamente es muy bonito esto, el Orient Express. El señor Lorenz. Señor Lorenz. Carl Lorenz. Carl Lorenz. Sí. Mira qué bonito. Mira esto. la moto. Con Y su acá, motorista. esta es la nueva adquisición que hemos estado mostrando en el museo. Esta es la moto real con su maquinista, ¿no es cierto? El motorista. El motorista y su carro empuje. Y el carro empuje con un operario ahí de vía. Esta es la Con nueva. un pere atrás. con un pere justamente acá atrás. Acá está este carrito que nos va a estar acompañando en esta pasada junto con la Orient Express. Y bueno, y nos acompaña nuevamente la tipo 57, la 517, que le vamos a colocar pronto numeración a esto, que va a ser una de las tantas cosas que nos van a estar acompañando en el programa del día de hoy. Pérez, antes de comenzar con nuestra temática, actualidad ferroviaria, el Día del Patrimonio, ¿qué se viene? Ferroviaria, algo está preparando ahí por lo que salió en sus redes sociales. Sí, por ahí en San Eugenio van a llevar a grupos a ver la maestranza y las locomotoras que hay ahí. No sé si en el andén irán a colocar equipos antiguos, todavía no se ha sabido eso. Pero por lo menos van a hacer los tours patrimoniales ahí en la maestranza. En maestranza, también en otras partes de Chile también se van a hacer actividades ferroviarias, en Temuco, allá en Antofagasta, Carahue también. Aprovechamos a mandar saludos allá a todas estas personas que están asociadas al patrimonio ferroviario y que van a estar haciendo actividades allá en el Museo de Baquedano. Miren, allá que está Ferronor a cargo, va a hacer también una actividad. El ferrocarril de Antofagasta a Bolivia también va a hacer actividades. Ayer, algo que se nos olvidó en el capítulo pasado fue justamente que van a hacer unos traslados de unos coches al Museo Ferroviario de la Quinta Normal, que pertenecieron al FCAP, al FECAP, como le dicen algunos. Y la verdad es bonito todo esto, pero insistimos, el patrimonio es todos los días, no tan solo este mes. Este mes se resalta, pero obviamente esto se observa durante todo el año, la verdad. Y la verdad que eso es bueno que puedan hacer todas estas actividades. Y bueno, los servicios ferroviarios siguen funcionando bien. Allá en Puerto Montt sigue operando. Sí. Creo que la 502 había ido a Torno, la llevaron de vuelta. Sí, están los dos. Así que mucha buena vibra asociada a todos los trenes de pasajeros y carga que están funcionando a nivel nacional, porque es la única manera de que las vías del progreso, como decía el presidente Balmaceda, sigan en pie. Así que eso podemos hablar del tema de la actualidad. Y partamos con nuestro tema, porque esto es lo que estamos hablando, el tema del patrimonio ferroviario de Ramal a Pichilemu, pensando en este mes del patrimonio. Ya. ¿Cuál es el tema de hoy? Mira, yo quería hablar de los servicios comerciales del ramal de Pichilemu, o sea, qué es lo que hacía cada estación, qué es lo que podías tú, aparte de comprar un boleto en una estación, había muchos servicios. Ya, pero hagamos lo siguiente, para recordar un poco.
¿cuáles eran las estaciones de ramal a Pichilemu? Porque a lo mejor hay algunas personas que conocen algunas y las otras no se acuerdan. Entonces, sí, si me pero podían... vamos a ir ordenadamente. Ordenadamente. Pero ahora se ya. la vamos a nombrar Sí. así, digamos, como título. Ya. Por empezar, el ramal de San Fernando Pichilemu, pero nace 3 kilómetros más al sur, en una parte que se llama Centinela, al otro lado del puente, Tinguiririca. Centinela es el empalme del ramal, donde nace el ramal. Ya. Antiguamente había otro empalme Centinela muchos años atrás. Mucho más allá, cerca de Tinguiririca. O sea, el tren iba para allá y entraba retrocediendo a Centinela y después se daba la vuelta y seguía. Después la empresa compró ahí Y ahí quedó como un triángulo de y inversión. quedó como un triángulo, claro. O sea, eso es similar, ese empalme de Centinela, similar a lo que ocurre allá en el ramal, que ocurría en el ramal de Lago Ranco, en la Unión, que también de la Unión, después del puente Vilmaquenta, empalme Cocule, y ahí nace el ramal a Lago Ranco. Aquí también. Así, Centinela, el kilómetro cero. Después estaba Manantiales, estaba Placilla, Nancagua, Cunaco, Santa Cruz, Palmilla, Colchagua, Peralillo, Población, Marchihue, Halcones, Cardenal, El Lingue, La Reina Alcalde y Baja Pichilemu. Entre algunos bloques habían varios paraderos. Paraderos que habían como 4 o 5 paraderos. Y esos paraderos estaban establecidos. Que estaban establecidos. Pero también habían algunos otros que estaban... figuran en el itinerario, en el y esto itinerario. se detenía ahí. Pero también habían otros Habían paraderos... otros informales que Claro. a veces a la gente que vivía por ahí el tren tenía que pararle porque no había nada más. Era como Por ahí un entre favorcito que le hacía el por ahí marinero. entre los cerros, por allá muy lejos. Claro. Ya. Entonces, hay que ver qué cosa usted podía hacer en una estación, qué servicio prestaba. Vamos a enfocar esto, digamos, en la década del 60 y el 70, ¿ah? Ujú. Cuando estaban todas las estaciones todavía funcionando. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, ya. Por ejemplo, en cualquier localidad para allá fallecía una persona. En ese tiempo no había teléfono público. Ni en la estación, ni en ninguna parte en algunos pueblos. Claro. Para allá había un teléfono 2 en Pichilemu, en Santa Cruz había más teléfonos públicos, y en San Fernando, lógicamente. Pero en la estación ninguna tenía teléfono público. Después Pichilemu tuvo, y Santa Cruz, la única. Entonces, una persona quería darle a conocer a su familiar que falleció la persona. Entonces recurría a la estación, a cualquier estación. Entonces le decía al jefe de estación, oye, quiero mandar un telegrama, listo, conforme. Entonces el jefe de estación le pasaba un formulario y él le ponía ahí. Vamos a hacer un ejemplo. De Marchihue a Santiago. Señora tanto, teléfono 91640. En ese tiempo los teléfonos tenían como 6 números. En Santiago. Listo. Falleció la tía Paula. Estoy inventando. Firmado Teresa. Ya, entonces que estación llegaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 pesos. Por decir un ejemplo. Había un valor, había una tarifa para eso. Cobraban por palabra. Claro, por palabra, pero era muy barato. Así que le pagaba, y el jefe de estación pescaba el sector y el telegrama se lo daba a San Fernando. Claro. Él llamaba y el claro, por el selectorio en San Fernando el selectorista que había ahí tomaba el telegrama, el selectorista de San Fernando llamaba a la central de Santiago, a la central de tráfico, y allá le recibían el telegrama y el selectorista de allá, o propio que hay ahí, ese marcaba el teléfono y daba el mensaje. Ya, eso se llama servicio telegráfico. Servicio telegráfico. ¿Ya? O sea, antiguamente era telegráfico con la maquineta. No, eso es otra cosa, claro. se puede movilizar. Ya. Claro, eso es exclusivo para la movilización telegráfica o telefónica que se llama. Ok. Ya. Así que ahí tenemos eso. Ahora, tú en cualquier estación para allá tenías un dinero y tenías que mandarlo para Santiago o no sé para dónde. Claro. A otra estación, a Granero, por ejemplo. Ah, partida para la estación, la única parte. Jefe, vengo a dejar un tesoro. Ah, ya conforme. ¿A dónde va el tesoro? Ya, a Granero, ya. Conforme. ¿Cuánta plata es? Tanto, ya, la tarifa. Tanto, listo. Y le entregaba la plata. En ese tiempo no había una cosa que saca la plata al tiro allá, no. Entonces, la estación hacía un sobre, habían sobres especiales, tesoro, decía. Yeah. Y le echaba el lacre atrás. Y era como el sello. Y le ponía el sello atrás, todo ok. eso. Y ese después lo pasaba en el tren. ¿Iba como en valija algo así o no? No, ¿No? el sobre así se lo pasaba al conductor. Todos los trenes, así en el ramal de Pichilemu, los dos tenían cajas de fondo. Así que llevaban documentación y tesoro.
Así que... Y eso iba en el furgón, ¿no? No, en un coche segunda. El coche segunda. Claro, en algunos ramales estaban en el furgón, el furgón. pero acá en los coches de segunda, había un coche de segunda que se llamaba coche oficina. La diferencia era que tenía una cosita más grande donde estaba el conductor ahí, y tenía una caja de fondo. Eso era para llevar los tesoros. ¿Ah? Las remesas de las estaciones todos los días. Y la documentación y todas las cuestiones. Ya. Okay. Así que eso se llama tesoro. Tesoro. Ya. Después si tú querías mandar un paquetito chico, una cosa así, cualquier cosa, también. Usted llegaba a la estación y la mandaba por equipaje. Eso se llama encomienda. ¿Ah? Hasta máximo 5 kilos. O sea, eso se llama encomienda. ¿Y cómo se regulaban los precios en ese caso? Era por kilómetro. Por kilómetro. Había un libro grande así, la tarifa de carga. Usted abría ahí la tarifa de pasajeros, ahí estaba el equipaje. Usted veía de Pichilemu a San Bernardo, ya hay 200 y tantos kilómetros ya conforme. Y ahí usted iba con el tanto, y ahí salía el valor. Eso es todo. Ah, ok. Listo. Ya. Y si le cobraba de menos, después te llegaba un reparo. Te control de entrada. Oye, usted cobró de menos y hay que poner la plata. Claro, la persona que cobró tenía que... No, digo. Ya. Entonces, y en ese tiempo no se daban boletas, Ferrocarriles daba un recibo valorizado que se llama. Era como una boleta, pero en interno, claro. Sin impuesto para el Estado. Okay. Se llama C7A, se llama el formulario. Ya. Después de eso, después de 5 kilos y una pila de cosas, tú puedes mandar un bulto de cama, puedes mandar un saco poroto, puedes mandar una caja de tomate, puedes mandar una caja de zapatos, y toda la pila de cosas innumerables que hay del comercio que vienen al revés de Santiago. Camisas, todo para las tiendas, todo eso, eso es equipaje. Eso es equipaje. ¿Y eso era máximo? ¿Ah? Porque hablamos que la encomienda son 5 kilos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el equipaje Ya. cuánto es el peso? Hasta 99. Ya. Porque pueden ser los bultos separados, o sea, tú puedes llevar como 300 kilos, pero son 20 cajas, eso es equipaje. Claro. Porque para el comercio le llegaba muchas cajas. Sí. Ya. Pero después existía un transporte que se llama sobornal. Eso es... Bastante conocido, normal. Sí, pues más de 100 kilos. Entonces, si tú vayas a mandar 10 sacos de papa, ¿cierto? Llegar aquí, 10 sacos de papa. Ya. Lo mandé por equipaje. En plata de ahora, suponiendo te salen 20 lucas. Y por sobornar te salían 5 lucas. Y, a ver, alto ahí, pero ¿cuál era la diferencia? No sé por qué... Porque el equipaje va en el furgón de pasajeros. Ah... Se llama un transporte de velocidad, que se llama. O sea, que llega rápido. Okay. Y el otro se lo lleva el tren de carga. El tren de carga lleva hartos carros de carga, van de todo. Pero lleva 2 o 3 carros que van ahí, que se llaman sobornaleras. Y van puros bultos para diferentes personas, llenos ahí. Y por eso que en la casita y el conductor y el palanquero y 3 jornaleros. Y esos viejos fueron de esos fortitachos. Los sacos de 100 kilos al hombro, ¡pum! Y sacando de un carro, metiendo la otra, este va para allá, otro va para acá, todo eso. Imagínate en las bodegas grandes. Por ejemplo, en San Fernando, la bodega que carga tiene sobornales. Ahí tienen que cargar todo el sobornal para el ramal y ahí lo iban repartiendo para allá. Y todo lo que salía. Entonces, por ejemplo, en el ramal de Pichilemu, por ejemplo, en Colchagua, ahí llegaba un cristiano, llegaba con un carretón. Quiero que voy a embarcar, sí, aquí traigo 30 cajas de tomate y 15 sacos de choclo a Pichilemu. Eso no somos nada. Pero en el ramal había una franquicia, porque el ramal pasaba el carguero lunes, miércoles y viernes, el carguero allá. Y en Pichilemu el verano es todos los días el bullicio, y lo que mandé para allá todo se vende y se hace poco. Entonces está autorizado cobrarle precio de sobornal, pero le echaban en el furgón del tren de pasajeros. Con la única exigencia que las personas que vienen a embarcar tenían que venir a ayudarle al guardia de estación, porque había un puro guardia de estación y el gallo de arriba. Entonces el tren llega, para, y echar todo eso 3-4 minutos, entonces no, que se demore 2 minutos nomás, que no se para no atrasar el itinerario del... Entonces, pero ahí había esa franquicia, así que la gente llegaba a mediodía a embarcar eso y en la tarde ya estaba en Pichilemu la cuestión, al tiro. Sí. Todo eso, entonces sobornal. Solamente en el verano, eso sí. Solamente en el verano, sí. Entonces, eso era el sobornal, ¿viste? Y después viene la carga de carro completo. Eso es cuando tú pedías un carro y cargáis sal, por ejemplo. Que le echáis 275 sacos de sal. ¡Pum! 30 toneladas. Ahí está. Nunca venía a granel, venían siempre en saco la sal. En Pichilemu cargaban todo en saco. En saco. Sí. Entonces, más o menos eso era, ¿vi? Los telegramas, los tesoros, la encomienda, el equipaje, el sobornal y la carga por carro completo. Aparte que en algunas estaciones para allá había, aparte de la bodega de carga, había galpones, que son con malla.
Ya. Había una en Nancagua, Ujú. ¿Ese, más o menos ubicado ese galpón donde estaba al frente de la estación o al lado? en Nancagua, al lado de la bodega, pegado. Ya. En Colchagua había también un galpón, Ujú. y en Marchihue. En Marchihue, sí. Esas cosas la empresa las arrendaba por metro cuadrado. Entonces, los campesinos llegan en el tiempo a las cosechas, oiga, jefe, quiero un lugar, ya, tantos metros cuadrados, ya, de aquí para allá, y traían cebolla, todo, y las guardaban, cebolla de guardia. Y ahí, pagaban ahí, la tarifa también tenía el valor asignado. Claro. Eso. Era llegar y cobrar. Esa, y las bodegas de carga no, porque las bodegas de carga eran para allá, por ejemplo, en algunas estaciones las tenía el Banco del Estado. Pero menos la oficina, y un pedazo. Ujú. Pero el 80% tenía el Banco del Estado, todo con salitre. Lleno de salitre. Todo llegaba por tren. Y ahí iban los campesinos, todos a buscar con tractor y coloso ahí. Y eso lo vamos a ver en cada estación. Claro. Bueno, entonces, más o menos ese es el tema, ¿viste? En Pichilemu había una bodega de carga, donde estaban los sobornales y toda la carga que llegaba ahí. Y había otra bodega que está arriba, que todavía está arriba. Que no es de la empresa, que está arriba. En Pichilemu, ¿no es Sí, cierto? que Sí, está en la arriba. bodega negra. Sí. Esa bodega negra. Y tiene unas cosas donde bajaban los sacos para abajo. Claro. Tiraban para abajo. Como Ponían un los carros tobogán. abajo. Y esa bodega era para alguna sal. Y ahí embarcaban en carro. Que ahí, bueno, ahí lo vamos a ver estación por estación. Entonces, ¿usted cómo definiría, para que a la gente que nos está viendo, cómo definiría sobornal? ¿Es un tren o es un coche, es un carro? No, sobornal es un transporte que se lleva en el tren de carga, que son volúmenes mayores. No, Cuando son hartas cosas lleva un sobornal, no es un equipaje. No, no. Por ejemplo, el Chimbarongo, que embarcaba mucho mimbre, casi todos lo embarcaban por sobornal, 20 sillones, no sé cuántas sillas, todo eso es sobornal. O sea, a la empresa le convenía mucho más sobornal que no otro. No, por el equipaje le convenía más porque era mucho ¿Sí? más plata. Ah, ok. El sobornal, Claro. digamos, era como un servicio como subvencionado, porque tenía que gastar más personal, todo esto, y había un tren de carga exclusivo a eso. Ah, ok. Entonces, era como un servicio social, digamos, ¿no? O una tarifa con rebaja. Entonces, Pete, ya que estamos hablando de sobornales, carne, todo eso, partamos. La semana pasada empezamos de atrás para adelante. Sí, pues ahora vamos para allá. Ahora Vamos de partamos vuelta. en San Fernando, entonces. Sí, San Fernando, San Fernando lo vamos a dejar aparte para después. Ah, ok. El otro capítulo especial porque es más grande y todo. claro. Ya pues, partamos entonces. Ya, partiendo ahí en Centinela, lo que dijimos en Empalme, ahí no hay ningún servicio. Ya solamente Ese es movilización. un paradero movilizador. Ya. Ahí, que hay una caseta ahí, con el movilizador en esos años ahí, que había un señor que tenía su casita como un kilómetro de ahí más allá. Ah, Y ya. ese caballero trabajaba ahí de 7 a 19 horas. Pero cuando venía un tren más tarde del ramal tenía que guiarse hasta que no hubiera nada en el ramal. Ok. O cuando a veces había algo nocturno, lo llamaban a la casa y tenía que ir a abrir servicio. ¿Se entiende? Para meter el tren o sacar un tren para afuera. A Ya, cualquier pero hora. era porque se había quedado dentro del ramal. Algún ese. servicio especial, alguna cosa así. Ah, ya. Tema pendiente entonces, servicio especial en el ramal. Sí, cierto. Vamos a tener que Cualquier hablar de cantidad. Así que ese era un paradero que solamente atendía la movilización. O sea, No. el hombre, San Fernando Sur, movilizaba con él y él movilizaba hacia el ramal. Ya. Después que entraba un tren, él cerraba servicio y los trenes seguían pasando ahí. Y solamente abría servicio cuando iba a salir un tren o entrar un tren al ramal. San Fernando Sur movilizada hasta Tenguiririca si se iba hacia el sur. Hasta Tinguirí, Ya, claro. o sea, Sentinel era exclusivamente para Para el Chile. ramal, claro, exactamente. Ese abría servicio cuando el tren iba para adentro. No, ok. Ya, entonces después de eso viene Manantial. ¿no? Manantiales, bueno, esa estación se cerró en el año pasado, el 60. Ujú. Tenía bodega cargado, ¿no? No, ¿No? tenía 3 líneas ahí, pero había unos corrales ahí al lado del estrecho que estaba, había unos Sí. corrales ahí. Así que embarcaban hartos animales, embarcaban mucho poroto, todas Claro, esas cosas porque ahí. estaba la senda ahí al lado. Sí, pues, embarcaban todas esas cosas ahí, en Manantiales. Aparte de vender boletos, la estación Claro. es bien bonita, Sí. tiene una curva ahí, y eso, pero después, cuando ya la carretera se pavimentó, ya la cosa Manantial. quedó ahí, bueno. como empezaron a pasar micro y cosas para San Fernando, entonces como era cerca de San Fernando ya la gente se fue en la micro y no se fue en el tren. Claro. Eso incidió que la explotación bajara y quedó como paradero. Ah, ok. Ya en el año 62, 63 ya era paradero nomás. Ya. Después más allá La silla. había un paradero chico que se llamaba La Tuna. La tuna. Ya. La Tuna. Ese ahí todos los trenes, el 37 y 38 paraba ahí. El 11 y 12 nunca paró ahí. Ese. Y ahí la gente subía nomás y pagaba su pasaje a bordo del tren.
claro. ¿No le cobraban multas? No, porque es paradero. Ah, ok. No. Ya. Después llegamos a Placilla. Placilla tenía una bodega al fondo allá. Y tuvo en su momento una línea de cauville muy angostita. Para allá que embarcaban madera, llegaban ahí. Y Pache no llegaba mucho porque Placilla tenía 2 o 3 negocios. Pero salía así, pues salían cosechas, cosas así. Y para Pichilemu, para allá. Aparte de vender altos pasajes, sí, porque Placilla todos llegaban ahí. Así que tenía todos los servicios, había gestación, había cambiadora, había todas esas cosas. Claro. Había un estanque de agua que todavía está, Sí. había un caballo de agua en las 2 Un puntas. caballo de agua en las 2 puntas. Claro. Y bueno, estaba la casa de jefestación que el año pasado La se casa de quemó. gestación era una inmensa casa que estaba en el Cambio Norte. Claro. Y la estación ahora, bueno, que está ahí porque es monumento nacional. Nacional, de hecho, sí. Sí. Así Es que, de madera, de hecho. Sí, sí, así que hay que cuidarla con incendio. Sí. Es que sobre todo que es monumento. Sí, pues después de Placilla más abajo, hay otro paradero igual que la Tuna que se llama Pucudegua. También la gente subía al tren así, ¿no? Después Está llegamos súper cerca de Nancagua. ¿Ah? Está súper cerca de cerca, Nancagua. sí. Después llegamos a Nancagua. Nancagua tenía 3 líneas, la bodega, la recta y la local. Ya, había un galpón y había una bodega. Ya, ahí llegaba cualquier cantidad de equipaje. Y sonar también, todo. Claro. Las cocinas a leña, la ferretería, cuando encargan llegan 10 al tiro, 10 Sí. cocinas, quiero que es un sonar. Zonas. Y todos llegan sin de carga a la bodega, todo. ¿Para dónde dan todas esas cocinas? Para Chépica, todo lo que llega a Chépica Sí, llegaba porque, ahí. claro, al final. Porque ahí está más cerca que por Santa Cruz. Exacto, porque de hecho al final Chépica era, o sea, la estación de Rancagua era como el satélite para llegar a Chépica. Claro, y por eso llegaba más equipaje, llegaba más encomienda, Claro. y también embarcaban. Sí. También embarcaban, así que todo llegaba por ferrocarril, o sea, las tiendas, las zapaterías, todo por ferrocarril llegaba. Así que tenía harto movimiento. Ahí también había un estanque grande de agua que desapareció y había una casa ahí también al lado que era de, Bueno, de gestación suplente. los cimientos del estanque estaban hasta el 2008, hasta que después Sí. se lo llevaron al kilo, Sí, más o menos. había un estanque grande ahí. Sí. Claro, así que ahí también había gestación y cambiador que llamamos nosotros, ¿ah? Cambiador, ya. Así que, y tenía todos los servicios. Ahí viajaba esta gente en Nancagua, porque Nancagua siempre ha sido un pueblito un poquito más grande. Bueno, ahora ya es ciudad. Ya. Sí. Ya, después vamos a Cunaco. Cunaco tenía 4 líneas y más un desvío para el molino Cunaco. Era más grande entonces que Rancagua. Más grande porque tenía mucho más movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ahí en Cunaco tenía corrales al lado allá, también donde embarcaban. Embarcaban aquí, caballos embarcaban para Fisa donde Para recordar, en el capítulo pasado Ya. hablábamos del accidente. había una bodega también, frente a la estación. Ya. Y estaba el desvío para el molino Cunaco. Molino Cunaco, adentro tenía un pavo gigante y después del pavo tenía una distancia que podían descargarse 5 carros. O sea, tú descargabas y uno lo tirabas para allá, 2, 3, 4, 5 y ahí la máquina podía sacar los 5 para afuera Ya. y meterle 5 más. Como más desvío era un solo No, desvío hecho que el tenía. desvío no, eso nomás. Ah, ok. Los demás si llegaban muchos carros los dejaban afuera. Ah, ok. Claro. Cuando llegaba el operativo, llegaba harto chico y quedaba afuera. Pero después ya empezó a cambiar la cosa, empezaron a robarse los chicos y salieron los otros carros. Así que después solamente de San Fernando le mandaban los 5 carros nomás. Claro. Nunca quedó un carro más ahí, porque empezó a cambiar la seguridad en todas partes. Sí. Claro. Entonces, y ahí también embarcaba en harina. Pichilemu dependía de Cunaco para la harina. Toda la ciudad de Pichilemu. Mire, Entonces había una bodega, un carro bodega que era como viajero, claro. que todos los lunes, los miércoles y los viernes lo llevaba el 235, el para allá, ¿Qué sería el carrero? el carguero. Ujú. Y lo traía el martes, el jueves y los sábados, lo traía vacío para acá a esa bodega y le metía para adentro. Y en el verano ese faltaba, ¿sí? Entonces ahí tenía que meterle 8 carritos más, pero resulta que el martes había un carro cargado adentro con harina ahí, ¿y quién se lo va a llevar si el carguero viene para afuera? Se lo lleva el 37, porque ese era mixto, en el literario figura mixto. Ese era el local. El de la tarde. Claro. Así, el tren llegaba ahí, cortaba la máquina, se metía la máquina para adentro, sacaba el carro y vamos pegando para. Y eso era todo. Y eso podía ser en cualquier época del año, ¿no es cierto? Cualquier época del año, claro. Oiga, pero aquí viene una consulta. Cuando estaban a Cunaco, todo ello,
¿era con la misma máquina del carguero que hacían las Sí. maniobras o había una máquina No, especial para El ello? molino de Cunaco nunca tuvo tracción particular, siempre fue con tracción expresa. Ya, pero era esa máquina de la empresa era la misma que hacía como el servicio o era una máquina especial para hacer solamente No, como... es que a veces iban especiales para cuando había mucha carga, iban especiales solamente hasta Cunaco. Claro. Ah, Pero el tren carguero con su máquina hacía todo. ya. Nunca Claro. hubo como una máquina Y- de patio en Cunaco. No. Así que ahí eso tenía mucho trabajo y mucha pega, porque mensualmente llegaban operativos, que llegaban barcos allá Claro. a San Antonio, llegaba mucho trigo ahí. Porque ese molino es hermano del Cisne de San Fernando. De San Fernando, Así claro. que llegaban trenes enteros de San Fernando, la mitad para Cunaco y la mitad para allá. Ahí se notaba porque Ya, tenía y el tanta línea. desvío era particular, sí, pues. La empresa mantenía el cambio, hasta ahí nomás. Y de ahí para adentro tenía que mantenerlo el molino. Así que ahí tuvo muchos años un tío mío que se llamaba Zacarías Pérez. Ujú. Era jefe de grupo de la Reina Escalda y después estaba en Palmilla. Ya. Y él tenía cargo de la mantención. Él iba con otro operario y revisaba la línea, que estuviera bien, cambiarle un durmiente, que A siempre costa no... de la empresa. No, el molino le pagaba. Del molino, perdón. De la empresa molino. Claro, después el tío Zacarías ya estaba viejo y después mi papi también estuvo varios años a cargo del desvío. Ya. Él se lo mantenía. ¿Hasta qué año más o menos estuvo ahí ese molino? O sea, a través de tren el operativo, el tren ahí en Cunaco sacando... Pasado los 80, por ahí 85. ¿Sí? Sí, hasta ahí ya después ya no... Claro, Todo por camión. claro, después ya se hizo perder la línea Claro. y la cuestión, el tren era pesado con trigo, no hubo mantenimiento. Entonces Cunaco dependía solamente del molino. No, pero también ahí vendían pasajes y todo lo demás. No sé, pero en lo que sí, es carga... el fuerte era eso. Ah, ok, ya. Igual llegaban frutas... Sí, pues igual, Claro. igual. Claro, que Cunaco era más chico, como pueblo Sí. era más chico. Pero ahí tenían harta pega con el molino Cunaco. Claro. Claro, eso. Por eso siempre esa estación no se cerró hasta después del 80, se cerró. Se quedó sin personal, pero igual seguía llegando trigo. Así que nosotros lo boleteábamos en San Fernando. No Pero sé, después claro. ya no se boleteaba nada porque después la empresa hizo convenio con el molino y era el flete por pagar. O sea, los carros iban así nomás, con una guía, y el flete después lo liquidaban allá en finanzas. Claro. Así que, Lo centralizaron. claro, entonces para eso no necesitaba un funcionario en la estación y todo eso. Ya. Ya, Santa Cruz. Santa Cruz, un alto aquí. Santa Cruz, ¿sabes que siempre hay gente que dice, no, nunca se llamó Santa Cruz, pero sí se llamó Paniagua? Antes de hablar de los servicios, ¿me podría aclarar ese tema? Primero se llamó Las Trancas. Porque era un paradero, ¿no es verdad? Sí, primero Las Trancas, no, por primero el tren pasaba de Cunaco a Palmilla. Claro. Ahí no había No nada. había nada. Después crearon un paradero ahí porque la gente iba a embarcar toda a Palmilla y tenía que volver para atrás. Entonces, después se llamaron Los Trancas un tiempo. Y después lo hicieron Paniagua. Y después en la época casi ya del 50 ahí Santa Cruz. Porque la gente, Paniagua antes que era Paniagua, nosotros vamos a Santa Cruz, es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que la estación Santa Cruz estaba en el sector Claro, Paniagua. lo mismo pasaba allá en San Javier. San Javier nunca tuvo otro nombre, pero se llama San Javier Barrio Estación. Y la ciudad de San Javier está a 3 kilómetros para abajo. Lo mismo que acá Lo mismo que... en claro. Santa Cruz. Santa Cruz tenía servicio telegráfico, servicio de tesoro, encomienda, equipaje, zonal. Incluso ahí en Santa Cruz había jefe de estación y había bodeguero de carga, una persona exclusiva, porque el jefe de estación no podía hacer todo. Claro. Entonces la bodega, Estaba al frente de la estación, claro, ¿verdad? había salir y estaba todo el resto, el sonar y toda la cuestión ahí lleno. ¿Cuántas líneas habían ahí en Santa Cruz? Habían 3 nomás, pero había un desvío corto para una fábrica de cal que estaba un poquito más al poniente de la estación. Ya. Había una fábrica de cal, ahí cargaban todo el tiempo carros, estaba lleno de carros siempre, puros cajones. Claro. No sé para dónde iba la cal, pero siempre era una fábrica de cal que había. Que había. Y de la estación, viniendo hacia el oriente, había un desvío particular, ahí, y doblaba para allá. Se llamaba Exegil Fernández, el desvío, ahí cargaban madera. Así que ahí había mucha pega sobornal, ¿cierto? La cal, carro completo, contra diablo, todo. Ahí. Claro. Entonces, ese era el chiste de que cuando iba el tren para allá, el tren normalmente llevaba 12, 13, 14 carros de carga. Y pegaba a la casita, llevaba 2 sobornaleras. ¿Qué es lo que hay allá dentro de las sobornaleras? Lleva puros sobornales para Santa Cruz, no sé dónde, y los de Piscina, porque ya hay en otra parte.
Ah, iban separados. Claro, separado porque no se le... Claro. Y llegáis a Santa Cruz y hay cuestiones para Pichilemu y hay cuestiones que descargar. Entonces el tren ahí tenía que... Si había carros ahí hay que sacarlos todos y meter el tren completo, se metía a la bodega y ahí estaba horas cargando y descargando. Y por eso llegan todo el día a llegar a Pichilemu. Por ejemplo, ¿a qué hora partía ese tren? A las 7. Y llegaba Como a las 4:30. de la tarde. A Pichilemu. Igual. Claro, supe que, porque claro, iba parando estación no, por pero estación. es que por ejemplo en Mancao y Santa Cruz era Era el fuerte. Era harto pega, en Peralillo también, y Yarascones. Ya, entonces Santa Cruz, ahí en el tren de la tarde siempre había más de 100 personas. Toda la gente venía del ramal en la mañana, Santa Cruz a hacer diligencia y se devolvía allá. Así que había una pobre gente. Habían 2 micros, no me acuerdo cuál era el nombre de uno, pero el otro se llamaba el Cole Yegua, que tenían su itinerario, venían del centro de Santa Cruz y llegaban a la estación. Ya. Y cuando pasaba el tren, ahí la gente se bajaba y tomaba la micro, todos corriendo a sentarse en la micro y partían la micro allá. Claro. Como una combinación. En ese tiempo no había colectivo, no había nada. No había ninguna cosa. Es como lo que pasa en Puerto Montt ahora, que llega el tren y Eso. tienen los Ya. buses especiales. Sí, claro. Pero acá en Santa Cruz. Eso, en Santa Cruz había eso, así que... Y la estación era... La edificación en ese tiempo era de estas estaciones que hicieron para la... que regaló Estados Unidos después del terremoto. Claro, cuando Pero con que la nosotros alianza para el la alianza, progreso. esa, San Javier, Frutillar, Purranque, Santa Cruz, Santa Mávida, hay... Puerto Vara, si no me equivoco No, también, ¿no? no, eso no. Había una de ellas que también era, es que es muy parecida a la Frutillar y estación. Yanqui, esa sí. Que son parecidas Pero- a la estación Santa Cruz. Claro, esa sí. Reumen también. Ya, y así. Entonces, tenía todas sus dependencias y todo eso. Ya. Así que ahí había harto movimiento en Santa Cruz. Y solamente trabajar que estación y el cambiador. La invitación es la siguiente. Día viernes, 8 de la noche aproximadamente, vamos a iniciar un nuevo programa asociado al ramal San Fernando Pichilemu. Esto en conmemoración y a la espera de los 100 años de la inauguración del tren a Pichilemu. Nos vamos a encontrar con esta maquinita, la 7136, con sus colores originales, con esta tipo 57 y muchos recuerdos más, ya en nuestro nuevo programa que se llama Oiga Pérez. Así que lo vamos a estar esperando ese día para que ustedes nos puedan acompañar y las temáticas van a ser semana a semana, son sorpresas, son todo esto muy genial. Así que lo que les hago acá es la invitación para que ustedes puedan acompañarnos ese día en este nuevo programa llamado Oiga Pérez. Recordar, recordado tren de amores, mi vida que cruzas mi pensamiento, mi vida que cruzas mi pensamiento, mi vida tu pitazo a tu llegada, mi vida se confunde con el viento. Mi vida recordado tren de amores, saliendo a Pichilemu, mi vida de San Fernando. Era la estación que tenía más movimiento ahí.
se da una situación muy especial, que los trenes iban casi completos, sobre todo de la tarde, de Santa Cruz a Pichilemu. Claro. Y de Santa Cruz a San Fernando iba mucha menos gente. Eso quiere decir que toda la gente que venía de allá se bajaba en Santa Cruz. Vamos a hacer aquí como un desafío, mire. Usted se acordó del Cole Yegua, pero hay otro servicio que no se acuerda, que ahí la gente nos puede ayudar. Nos puede ayudar un poco a saber cómo se llamaba el otro servicio que hacía combinación Eran dos micros, claro. Claro, que eran dos micros. Una era el Cole Yegua y el otro estamos ahí a la espera de que ustedes nos puedan ayudar. Así que, entonces, Santa Cruz tenía todos estos servicios. Justamente Santa Cruz tenía mucha importancia, porque San Fernando, Santa Cruz y Pichilemu eran como los fuertes, Claro. ¿no es verdad? Habría que llegar en ese caso más chivo, ¿no? Sí, ¿Sí? y Peralillo también. Claro, y esperaría. Claro, porque ahí, por ejemplo, para la costa, para llevar el olor, también llegaban equipajes. ¿A dónde llegaba? A Santa Cruz, pues tenía que venir a marcar ahí. Como así Santa Cruz tuvo todo esto, en su momento era Palmilla, pero después Exactamente. Palmilla empezó a ir para abajo, ¿no? Claro, cuando se extendió a Halcones, la línea siguió derecho y eso se terminó al terminar todo eso y pasó a ser paradero. Ya. Así que Palmilla, digamos, era un paradero nomás, aunque ahí subía toda esta gente. Igual subía hasta Claro, tenía un desvío allá, una tornamesa, y tuvo hasta los años 80, hasta ahí, tuvo Grupo Vías, había Grupo Vías. Así que, y salía la motocarril todos los días. Claro. Después vamos a hablar de eso, cómo se movilizaba la moto ahí, porque exacto. es un paradero No, sí, personal. hay hartas temáticas. Ya. Colchagua. Colchagua era ínfimo, como de población, digamos, de gente. Pero había cualquier movimiento, ahí cargaban vino en garrafas, y de todo, en fudre, todo eso. Rollizo, de eucalipto, o sea, para no sé dónde, embarcaban alhaja, de ahí para la papelera de ajo. Llegaba animales y ahí llegaba cualquier cantidad de salitre, igual que en Ancagua. Cualquier cantidad de salitre, la bodega pasaba llena de salitre, porque hay mucha agricultura. Entonces, ¿qué pasa? La bodega le pasa al Banco del Estado a las bodegas. Pero las bodegas siempre fueron de No, la empresa. bodega de la empresa. Ya. El banco paga cierta cantidad por todas las bodegas a través de todo el país. Ya. A cambio de que todo el salitre lo trae por tren. Era una concesión al final. Claro. Llegan los carros ahí y ahí los descargan. Habían operarios ahí en esas estaciones. En Necagua también habían operarios. En San Vicente habían operarios que eran de la empresa, pero entre paréntesis. Eran de una ley que se llama el 10.383. ¿En qué consistía esa Era ley? como del seguro. Ah, ok. No eran operarios de planta de la empresa. Ya. Pero la mayoría de todos eran cargadores. Ya. Así que había cuadrillas que descargaban los carros. Porque siempre cuando llegaban los carros había que descargarlos rápido. Porque el carro parado no gana flete, decía la empresa. Entonces había que despacharlo vacío después. Así que las bodegas siempre estaban llenas, pero también así salía mucho. Así como llegaban. ¿Quién era el responsable del salitre? El jefe de estación. El jefe de estación tenía que controlar cuánto salitre hay, cuánto queda, y las personas llegaban a buscar ahí. ¿Cómo llegaban a buscar? Con un documento del Banco del Estado. Tú ibas al Banco del Estado y comprabas la urea o el salitre, lo que quisieras, y ahí pagabas y ahí te daban un papel, y con ese papel te ibas a retirar del jefe de estación. Claro. Listo. El jefe de estación timbraba. Claro, claro, tenía que ir a vigilar ahí, que cargar los carros, los sacos que corresponden. De repente, si No que fueran más. de repente a veces había diferencias de salitre, y de repente llegaba un inspector del Banco del Estado y llegaba ahí y si había diferencias y estaba mal la cosa, le decía a la empresa, oiga, allá está mal, falta salitre, falta esto. Así que la empresa tomaba una medida, de repente podían estrechar al jefe de estación. Claro. Entonces todo eso se llevaba un formulario que había que hacer ahí dentro de la pega, de jefe de estación, hacer los documentos para tener todo cuadrado. ¿Ah? Así que en Colchagua había todo ese movimiento, había harto movimiento. ¿Cuántas líneas habían en Colchagua? Habían 3. Y, falta de mencionar algo más, había una línea corta para Corrales también. Y por el lado oriente nacía un desvío para allá. Y se metía la Rosera, Tucapel. Cualquier cantidad de carros acá adentro. Era como pero esa línea pertenecía a los... Era un desvío particular. Al igual que en Cunha. Igual que en Cunha. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí de Colchagua abajo hasta Población, todos los campos llenos de arroz. Porque llovía mucho. Sí. Ahora eso no se puede hacer. Así que en vez de fruta que hay ahora, todo eso es puro arrozales. Así que vaya, uno tenía que andar así con los zancudos, esa parte. ¿No? Sí. Claro, la humedad. Así que ahí
esa firma era muy grande, así que cargaban cualquier cantidad, así que tenía cualquier cantidad de carga. En los itinerarios, por ahí salen, habían especiales arroceros entre Colchagua y San Fernando, con máquinas tipo 80. ¿Tipo 80? Tipo 80, sí, sí, había. Dice especial remolcador porque el tren de carga no daba abasto, porque si ahí había para un tren entero. Sí. Oiga, pero qué buen dato nos está dando, porque las tipo 80, ¿y cómo tenían que el corte era el complejo para que pasara? Entonces tuvieron que No, hacer... aquí en el libro, Ujú. en ese figura, por ejemplo, 2 veces una 886 que fue a Peralillo y remolcar el carguero. Incluso después venía para atrás, Ah, claro, porque no tenía dónde devolverse. sí, porque allá no había toda una mesa para 80. Ya, ya, entonces eso en Colchagua, ¿viste? O sea, un centro neurálgico de la carga. ¿Ah? Y ahí, a pesar de ser tan chiquitito ahí, habían varios puntos de referencia a donde venían a embarcar el Huiqui, hay una serie de pueblos, todo San puro campo, Roberto. toda esa cuestión venía para ahí llenaban la cuestión ahí de frutas, de verduras en el verano para Pichilemu y para afuera también, pues papa, cuánto diablo, todo eso. Zapallo. Y ahí cargaban también muchos rochizos ahí, de eucalipto. Era un patio bastante grande, de hecho es un patio bastante grande. Sí, ahí, sí, así que bueno, después todo sabía, se cerró la estación, se terminó, después vino el terremoto, se cayó la bodega, Claro. todas esas cosas. Bueno, las 2 bodegas, Nada, dos bodegas. Sí. ya. De ahí viene un paradero. Ligüeño. Y bueno, Poco más, hay un paradero. Ahí, en ese paradero, ¿quién vivía? Vivía un operario vía. Y después consiguieron por ahí de que se habilitara un paradero y ahí el tren paraba los días lunes y los viernes. ¿había alguna plataforma en todos estos paraderos o era No, en Pucudegua había. Ya, En La Tuna también había andén. En San Miguel también había andén. claro. Eso Vamos a por hablar de San Miguel. Sí, pero Ligüeño no, nada. Era una cosa así nomás. La gente que sabía por ahí que el día lunes paraba el tren para allá. Y los estudiantes, hijos del caballero que vivía ahí, del grupo, iban a estudiar para Santa Cruz los viernes, los viernes. No, ya, no. Así que se consiguieron eso y en el itinerario figura, se detiran los lunes y los viernes. Claro, justamente por... De hecho, ese caballero que usted menciona, yo no me recuerdo el Por los nombre. 5 cachos, que la hija se hizo cargo de la estación por Claro. más de 20 años. Mi abuelo se acordaba mucho de ese caballero. Por los 5 cachos, Claro. sí. Sí. Ya, Y ahí pasamos a la estación de Peralillo. Peralillo, kilómetro 56. ¿no es cierto? 56, sí. Ahí es un pueblecito más grande que tenía tiendas, tenía una pila de cosas y también llegaba harto equipaje ahí. Porque llegaba a Peralillo de población llegaba mucho equipaje para Pumanqui, Claro. que tiene conexión ahí. Pero también son agrícolas. Pero en pasajeros, cualquier cantidad de pasajeros ahí. Ahí. ¿Sí? La estación en un principio estuvo al otro lado. Esa se cayó en el año 50 y tanto, o se incendió, perdón. Se incendió. Claro. Y después en la punta de la bodega le hicieron Hicieron un agregado y hicieron la estación. Ahí que va a estar. Y Claro. la estación de Peralillo era similar a... Como la de Halcón antigua, así, una cosa Sí. así, que también está al mismo lado allá. Ya, ok. Así que Peralillo vibraba ahí al son de la estación porque está metida medio del pueblo, en el centro En el centro. de la avenida. Entonces, incluso ahora, que está la bodega restaurada, está todo bonito ahí, Claro. lo único, todavía se ve la línea y algo. No hay más, no hay tren, no hay nada. Claro. Pero de hecho hay una tornamesa, en un Sí. claro plano y hay un... Sí, esa tornamesa se trajo de Barranca, con el fin de instalarla ahí. Claro, para tener... A mí me tocó hacer la circunferencia y con una retro, Ah, yo sé que a pala. no con una retro, hicieron la cuestión, todo eso. Y después el alcalde dijo, no, yo no quiero que ir allá, y después vino la lluvia, se llenó el de agua, se bañaron los chicos, que era peligroso. Al final llegó otro alcalde, fue un tapolollo y nos hizo tornamesa y quedó, y ahí está el carro. Un carro Un BC, grande. BCB creo que es el que está. No, el BCB carro bodega, Ya. pero el otro no, es un Toribio Carlos 5, ¿no? Una inmensa plataforma con la tornamesa arriba. Ah, no, pero ahí está la tornamesa y al lado hay un... Sí, y esa tornamesa la fui a buscar a Chena, pero esa tornamesa la habían sacado de Barranca y la fueron a botar a Chena. Menos mal que nadie la compró antes. Y está allá. Claro. Y ahí te cabe una máquina de 16.000, no hay problema. Una 80. Esta tornamesa es más grande. Es más grande que la de Pichilemu, andan por ahí. Más grande. Sí. Sí, pues si en Barranca dan vuelta
máquinas grandes allá. Claro. Entonces de ahí saltamos A población. población. Población también, cuando llegó el tren ahí se creó un pueblo ahí mismo. Así que era todo ahí mismo y tenía su movimiento de equipaje, poquito, pasajeros. Es similar a lo que pasaba, obviamente a menor escala, pero similar a Nancagua, porque Nancagua tenía Chépica como población tenía Pumanque. Pumanque, ¿no es claro, cierto? claro. Pero el camino era más sinuoso, así que muchos preferían por allá, por Peralillo, allá para Pumanque. Entonces por eso que, bueno, pero tenía conexión. Pero el pueblito vivirá al son de la estación ahí, Ya. harto pasajero, Pasajero, lo más fuerte que era. Equipaje. ¿no? Equipaje, pero no tanto, y carga poquito. No tenía bodega, ¿no es cierto? Ah, ¿Tenía bodega? No. ya. Después llegamos a Marchihue. Marchihue, la ciudad de los remolinos. Ahí había un galpón de carga y una bodega. Sí. Ahí llegaba harto equipaje que iba a la localidad de La Estrella. Todo derecho para allá. Claro. Así que de La Estrella venían a tomar el tren ahí y a embarcar cosas, toda la cuestión. ¿Qué todo. embarcaban ahí? ¿Ah? ¿Qué embarcaban ahí? Pura cosas de agricultura. Ya. De agricultura principalmente en el tiempo de abril, cuando cosechan por ahí poroto, todas esas cosas, todo eso, cereales principalmente, en Marchihue. Después hubo una firma que se hizo poquito más al llegar a Marchihue, una criadero de pollo gigante, y empezó a llevar maíz por tren, Ya, de acuerdo. pero no había dónde descargarlo. Había que hacer un pago en una línea y hacer un trabajo grande para poder descargar por gravedad a camiones. Y cómo hacer un hoyo tan grande, o sea, era medio costoso. Sin embargo, pasaba el puente Catena para allá, hay un camino que pasa por debajo de la línea. Pasa un camión por abajo, sí. Así que ahí a descargar la cuestión. Así que llegaban especiales de carga hasta Marchihue, con puras etelvinas, con maíz. Y partía el tren para allá. Y con tiempo y regreso, le daban una, depende de los trenes, iba para allá y ahí le abrían los pagos y los camiones abajo, iban descargando rapidito. Y llevaba cualquier cantidad de maíz ahí a Marchihue, Claro. para los criaderos que estaban ahí. Eso parece que no sé si se tirarán ahora. La verdad, no lo he visto últimamente, pero Claro, puede estar. y después que empezaremos ya cuando no había paso a Pichilemu por el hoyo, empezaron a traer todo el cuarzo ahí, de Pichilemu lo traían ahí a Marchihue. A Marchihue. Así que estaba todo ahí, y de ahí salían una vez por semana un tren con puro cuarzo. Ese iba para Los Apenco. Todo eso, el cuarzo iba para Los Apenco. Todo ahí. La gente ahí, la mayoría viajaba por tren, porque en ese tiempo no había solamente los buses Colchagua y otra empresa de bus y algo local por ahí nomás, Peña Blanca, ahí, Claro. pero por ahí nomás. Claro. Pero el tren era lo importante. La gente decía, tal hora pasa el tren y todavía no toman el tren ahí. Ah, qué bueno. Listo, se acabó el chiste. Halcones, El inicio de la cordillera de la costa. halcones, 4 líneas. ¿Qué es lo que pasaba? Que todos los trenes ahí había una limitante para subir para arriba, 220 toneladas. Así que el 11 normalmente, el 11 siempre iba con 7 piezas, casi siempre. ¿Ah? Nunca más. ahí O sea, tenía- nunca más de una Claro. de las 7 piezas. Claro, así que ahí tenía que dejar 2 o 3 piezas. Cuando salía de Marchihue el asistente, ya cuántos pasajeros, ya estamos bien. Todos estos coches que iban en el cone, todos para adelante. Así que hay que llenito el tren cortito con 4 piezas y va a subir. Claro. Porque no tiene que subir con más, es con una máquina. Así que los trenes siempre entraban a la última línea. Allá es al revés la cuestión, la recta pasa por el medio, Por el medio. está la bodega y hay 2 más allá. Entonces la última línea, y ahí cortaban y quedaban los coches. Todos los coches quedaban ahí, y ahí el tren subía para arriba. Ahí llegaba también equipaje para Rosario Los Solís, Lituecha. Lituecha. Todo eso llegaba ahí, encomienda, toda esa cuestión. Y los pasajeros todos, sí, viajaban también, viajaba harta gente. Bueno, hay que decir también que Halcones fue estación terminal, también por eso. Claro, estaba había un grande. estanque de agua grande ahí, había una tornamesa. Ahí las máquinas antes de subir para arriba tenían que abastecerse de agua. Por Todas ende esas había un cosas caballo de cuando agua. eran la vapor. Claro, y las diésel ahí para arriba también. El carguero también, a veces si llegaba más tonelaje tenía que dejar equipo ahí, por eso había más líneas. O sea, nunca... ¿Y esa limitante en peso era por lo pesado de Por la subida. la subida Claro. o porque los puentes no No, aguantaban? no, la subía nada La más. subida solamente. No, Claro. si la subía para Pichilemu es mucho más
más pendiente que la subida que tiene, por ejemplo, de Esmeralda a Poangue allá. ¡Wow! Es mucho más. Claro. O la que tiene de Yoyeo a Malvilla. No, es más. Claro. Sí, allá unas 7 meses puede subir con 5 piezas cuando estaban buenas. Acá no. Claro. Así que ahí las máquinas, pucha, todas sufrían ahí para arriba las 10 cuando llegaron. Las de vapor nunca quedan botadas. Irían despacito, pero llegaban arriba. ¿Las diésel los dejaron botados? Las 10 se calentaban después. Se calentaban, tenían que parar a veces un poquito. Y ¿Qué parte más o menos paran ahí? A donde ya subiera la temperatura de la cama de 80 grados. O sea, en la parte que tuvieran, tenían Claro, que parar. sí, porque si no después la máquina se va a parar sola. Entonces para que evitar una falla, para ahí mejor. Claro. ¿Listo? ¿Qué pasó? No, se calentó. Ya la gente sabía todo, ya hay que esperar un rato. Le abrían las tapas por los lados, la máquina, para que se enfriara un poco. Y seguía después. A veces, eso fue después ya, cuando las máquinas empezaron a guatear un poco. Después se calentaban, Santa Cruz por arriba se calentaban. De que también subía hasta Centinela. Pero era por un desgaste lógico por el peso Y el tiempo de servicio, todo eso, sí. Sí, pues se exigía mucho también. Claro. Descansaban poco las máquinas. Sí, porque ¿cuántas las máquinas tenían asignadas para allá? San Fernando, habían 11. Pero había que tender las cabras, había que tender el patio de las caguas, había que tender el lastrero, había que tender el pescante, había que tender el patio. No tenían descanso. El especial aguada, el especial cooperativa. Y especial y toda la cuestión, así que máquinas para allá y para acá, todo. 3 mecánicos ahí, ¡pum! Entonces todo eso también, ¿viste? Entonces quedamos en halcones. En el cone. Y ahí descargaban, ahí en caso que Y tuviese... ahí cargaban cualquier cantidad de carga después llegó la Metro Roma, después que plantaron los pinos a los 20 años, empezaron a explotar. Y ahí, ahí digamos, medio carguero para afuera, para Constitución, con Metro Roma. Así que menos mal que había ahí harto terreno de la empresa para depositar los palos y hartas líneas para maniobrar, así que no había ningún problema. El problema era que la empresa ya no tenía equipo. Así que ahí podrían haber salido muchas más Metro Roma, pero a veces no había carros, así que tenían que estar esperando, así que mucha carga hacía por camión porque no había carro. Exacto. Oiga, y si seguimos avanzando para allá, vamos a llegar al kilómetro 86. 82, Cardonal. 80 O sea, sí, 86. Sí, Cardonal, sí. 82 halcones. Claro. Ahí está el Cardonal, pues bueno, esa estación desapareció así como Manantial en el año 60. Ya, pero Cardonal, ¿se cargaba algo o era como una estación de cruzamiento? No, bueno, ahí tenía de todo servicio según los libros pasajeros, todas esas cosas. Pero de carga era poco porque en ese tiempo no había pinos. Quiero que había por ahí alguna serradera que cargaran madera, ¿no? Claro. Pero no había Metro Roma, no había nada. Entonces, ahí era una estación también que servía más para los cruzamientos, ¿cierto? Y para todas esas cosas. Porque tenía solamente la recta y un desvío, ¿no? Y un desvío, sí, un desvío, pegado a la estación, claro. Y estaba en la plena subida ahí, pues, Claro. a pesar de que la estación de Cardonal está a nivel, no tiene subida ni baja. Después tiene un pedazo plano para abajo hasta Puente San Miguel y ahí sigue subiendo para arriba. Claro. Así que tenía poca explotación, por eso que después la explotación económica no era tanto, así que la empresa la cerró. Así que, y lo mismo... O sea, pero igual paraban ahí cuando había gente. No, siempre fue para ellos después. No, siempre fue para ellos. Llegaba gente, no sé de dónde salía la gente ahí, pero llegaban ahí. Después no Porque sabían. en casas lejas. Sí. Pero llegaban ahí, se sabían el horario y todo, y gente viajaba. Ya, después llegamos al Lingui. Pero ahí entre medio hay un paradero. Pues está... Bueno, había una cuestión que se llama Santa Josefina, que no hay andén, no hay nada. Claro. Pasadito el puente San Miguel, San Miguel. que había unas casas abajo y le paraban ahí. Claro. Pero después viene San Miguel, ahí dejaron a ver a los niños a la escuela, halcones, venían ahí. Ahí hicieron andén, hicieron andén, y por ahí en el año 72, por ahí, hicieron hasta una fiesta inaugurando ahí el andén, toda la cuestión ahí. Y quedó ahí, eso es en San Miguel. A unos 2 kilómetros del túnel, más o menos. Más o menos, largo. sí. Ya. El túnel es largo. Después del túnel del árbol, bueno, el túnel del árbol ahí está. Ese túnel, en el año 72, ahí los rieles soldaron todo. Con soldadura aluminotérmica, la misma De que acá tiene de por acá, la la línea central. Claro. Pero
con los mismos rieles, no cambiaron los rieles, pero le cambiaron todos los durmientes y le echaron gravilla. Pero quedó suavecito, así que pasaba rajado. Y ahí después llegamos a la estación de Lengue. A la salida del túnel está Lingue. Ahí el Lingue tenía poca importancia, así como Cardonal, pero ahí la importancia que tenía que ir todas las máquinas en el tiempo de vapor tenían que repostar agua. Entonces ahí llegaba la gente a vender. Claro, ahí. Entonces, y había una estación ahí, tenía todos los servicios. Bueno, después se eliminó ya, 60 ya desapareció, quedó Paradero. Y después en el año 80 resurgió nuevamente, tuvieron que reparar el desvío, y ahí mandábamos todos, día por medio, 10 carros para allá, a cargar Metro Ruma. Estuvieron cargando harta Metro Ruma ahí, porque ahí el camión no tenía por dónde entrar. O sea, de hecho ahí, y eso lo vamos a conversar en el próximo capítulo, pero ahí había un camino público, que salía detrás de la estación del Lingue, y que se iba por los cerros, llegaba al puente Mula, sí, y después llegaba a la Reina Alcalde. Pero esos caminos con 2 milímetros de lluvia ya no podía andar, claro, porque el terreno para allá, por arcilla, ya que te hundís y listo, hasta ahí no va a quedar. Claro. Entonces, pero ese camino es fiscal, ojo. Sí, pero... Ahora está cerrado. Sí, pues. Entonces, ahí en el Lingue eso era. Así que ahí se cargó cualquier cantidad de metro de Ruma, claro. La Reina Alcalde. La Reina Alcalde... ¿Cuál era la importancia de la Reina Alcalde? La Reina Alcalde, ahí había un fondo que se llama el puesto. Y embarcaban muchas cosas ahí, mucha carga. Y también venían a embarcar sal, pero la sal que venía a embarcar ahí en la Reina venía de Cahuil, que quedaba más cerca por allá. Claro, porque antes no había camino de Pichilemu a Cahuil por la costa, ojo. Era por acá, por Siluelo. Por Siluelo. Entonces, y embarcaban carros con sal ahí también. En la Reina había un grupo vía. Claro, que ahí usted tiene bastante Sí, recuerdo. Y no había luz. La luz llegó después. ¿Y entonces con qué se alumbraban con estas lamparitas de carburo? Porque eran para carburo y nada más. Ya. Había hasta una Y escuela. ahí en la Reina siempre había un carro empuje de emergencia. Ahí. Carro empuje. Había una emergencia, alguna persona, algún problema para ir a Pichilemu. Ahí la jefe de estación para allá. Oh, ya no hay ningún problema. ¡Pum! El carro bajaba. Pura baja, no. Pura baja. Y llegaba a Pichilemu. Así que siempre en la moto traía carro y siempre había un carrito acá de emergencia. De emergencia. Claro. Y ahí en Narraín usted decía que cargaban sal, ¿no es cierto? Sí. Había una bodega también ahí. Claro. Había una bodega porque ahí el fondo ha puesto también todo el trigo que cosechaban, trigo de rulo, que para allá no riegan, No. pero cualquier trigo, Sí. todas las lomitas. Y ahí todo a la bodega y ahí todo entran para afuera, todo lo que gusta. Claro, porque ahí aprovechan toda la zona de Ciruelo, Sí, bueno, y de Ciruelo la gente iba en carreta, todo en carretones, ahí, por el camino cabalitas, interno. ahí a tomar el tren ahí a la Claro, Reina la que Alcalde. da el modo reino. Sí, todo eso, sí. Claro. Sí, y después empezó a llenar de casitas cerca ahí. Sí. Bueno, ahí había grupos vías, había la casa de Queverupo, del ayudante de Queverupo, del clavador, y 2 o 3 operarios tenían casa ahí dentro del recinto. Ahí Para el de- jefe de estación. Y ahí tenían, claro, la casa de jefe de estación estaba en la bodega, ¿no? ¿Verdad? Sí, había un triángulo para dar vuelta a la máquina, Exacto. porque fue terminal antes, ahí, Antes de llegar a Pichilemu. claro. Ya, y después seguimos bajando y topamos ya, pues, llegamos a Pichilemu, En el kilómetro, 119-200. Ya, ahí está la estación. ¿cuántas líneas tenía Pichilemu? En los andenes tiene 2, Ya. con un enlace para que la máquina salga. Y en el patio tiene 3. Y después una cola que va a dar a la tornamesa. Y otro desvío que va por detrás de la bodega a la otra bodega ya. A la bodega negra. A la bodega negra. Ya. Entonces, ahí había un jefe de estación y había un cambiador. Y en el verano había 2 boleteros más que mandaban de San Fernando. Porque ahí la cola, sacando todos los boletos, ahí. Así que, No tan solo boletos, sino que también telegramas y todo eso. no, ahí vendiendo boletos, me acuerdo, ahí en Pichilemu, en la mesa, así no rumbo billetes, porque ahí no había tiempo de ordenar nada, así que pagar y tirar los billetes para allá, no. Claro, imagínate. Había grupo Villa también ahí, había un revisador, que se llamaba Francisco de Marco. Ese revisador revisaba todos los trenes y le cambiaba zapatas, porque como hay mucha bajada se gastaban muchas zapatas, así que algunos llegaban con la zapata muy filúa, o el freno, digamos. Claro. Entonces el hombre tenía que revisar todo el equipo, ese era un revisador, sí. Y en los tiempos del vapor había un calderero, que tenía que ir a la noche caldeando la máquina que no se apagara. Claro.
Había ¿Cuánto se duraba una máquina de vapor en caldera? ¿Ah? ¿O dependía del grosor del caldero? 4 o 5 horas. Eso era lo normal. Claro. Y al lado de la estación había una casita más allá, bien bonito, un chalet. Ese era el hogar del personal de transporte. Ahí alojaban los conductores Al lado de la estación. y los asistentes, eso se quemó. Sí. Los asistentes y los inspectores fiscalizadores ahí alojaban ahí. Y allá, en la casa de máquinas, había un hogar. Había un hogar de sección, ahí alojaban los maquinistas, los ayudantes, todo eso viejo. Y el hogar no era chico, porque allá lo normal era que hubiera un ayudante y un maquinista. Y día por medio habían 2 ayudantes y 2 maquinistas. Claro. Y en el verano habían 3. Imagínate, así que habían hartas camas ahí, o a veces en los meses, digamos en abril, mayo, todo eso, junio, el lector iba a trabajar allá semana entera, estaba allá. Y que iban a limpiar las cunetas antes del invierno. Exacto. El lectero ahí había más personal. Y a veces otro especial, no faltaba la cuestión. Ya. Y más allá, en la plena vía saliendo en la curva, allá estaba otra casa más. Ahí estaba la casa de jefe de Grupo Vía, ahí tenía la salida para la moto, el taller de la moto y todo el campamento. Ahí. O sea, la estación de Pichilemu queda lo que siempre la gente ve, es la bodega, o va a ver la tornamesa, o va a ver la estación en sí, Sí. pero era tremendo recinto, pues. Sí, pero en la estación, la gente lo que ve ahora, eso no es toda la estación, lo otro se quemó. Dicen se restauró, claro, se restauró lo que no se quemó, pero le falta otro poco igual. Sí, le falta la otra parte. Otro poco igual. O sea, lo que está restaurado es de la oficina y jefe de estación para allá. Y lo que era casa es jefe de estación. Y todo lo que era sala espera para acá, y lo que era bodega y equipaje y todo el resto de estación, eso se quemó. ¿Viste? Así que era mucha gente que esa estación no, era mucho más grande. Sí. Y grandena de todo encementado, hasta allá, hasta el puente allá. Hasta donde empieza a subir la escala. Y esa 150 escala, metros. claro, y esa escala era la que les daba después el acceso a la... A la avenida Ortúzar, a la avenida arriba, Ortúzar, al centro. Para allá. al centro, Pero ahí llegaban las cabritas, pero el estrento. exacto. ¿Ah? O sea, había cualquier movimiento ahí. Pero en Pichilemu se cargaba sal, cuarzo, Sal, cuarzo, madera. madera. Madera también, harta madera, sí. O sea, y equipaje cualquier cantidad, sobre todo en verano. Sí, Claro. Sobornar también. Sobornar no lo tenía en el equipaje porque ahí no cabía. Así que allá a la bodega, así que tenía que ir allá, jefe. Ya. en la bodega no hacían ninguna transacción económica, todo se hacía en las estaciones, ¿no es cierto? En Santa Cruz pagaban ahí la bodega porque había bodeguero. En Santa Ya. Cruz. En la otra no, tenía que ir a la estación, claro. Ya, Los entonces productos físicamente lo iban a pesar allá, todo. Cuento. la única que tenía bodeguero era la estación de Santa Cruz. Santa Cruz tenía bodeguero aparte, Aparte. que era un personaje. Pichilemu no. Pichilemu no tenía, no. Tenía boletero adicional en el verano, Ah, ok. no más. Ya. No. Entonces, eso es con respecto a todos los servicios, ¿no es cierto? A todos los Ya, servicios. entonces, sí, mire, vamos a hacer algo ahora. Mm. Ya, esta es la parte formal. Vámonos a la parte informal. ¿Alguna anécdota con respecto a los servicios? De los servicios. Sí. Algo que usted nos pudiera comentar ahí, porque... En Manantiales había un jefe de estación que se llamaba Tadeo Ramírez. Ya. Y embarcaron un carro poroto. 275 sacos poroto. 30 toneladas, lleno el carro. Ya, entonces tú tienes que irte para la jefe de estación a hacer el boleto del carro. Entonces, usted antes de cargar tiene que decir si el carro va normal o va con intervención empresa. Si va normal, tú me decís 275 y yo te hago el boleto y te cobro y chao. Pero si va con intervención, tiene que ver, el jefe de estación tiene que estar mirando que estén todos los sacos ahí y después todo eso, y aquí colocarle con intervención empresa. Y un poquito más caro, pero si al llegar el carro al destino te falta un saco, la empresa te lo paga. Ese es el chiste. O cualquier cosa que pase. Si va sin intervención, no, normal. Hacen un sumario y tal. Entonces, el padre Tadeo le decían, al señor Ramírez, ya, quiero que 275 sacos de poroto cristal, conforme. Un CC, 275 sacos de poroto cristal. Ya, ¿con intervención empresa o sin intervención? No, sin intervención empresa, ya conforme. No se responde por qué razones. Pues. Que era poroto cristal. Ya caí. Oh, mire, ¿cómo dijo que el... ¿Cómo se llama este? Tadeo Ramírez. Tadeo Ramírez. Este caballero, después de San Fernando, se fue, o sea, de Manantiales, se fue a San Fernando y vivía en la calle Rancagua. Era soltero y trabajó hasta más de 50 años de servicio en la empresa. Trabajaba en el equipaje,
Y de repente iban de conductor en el excursionista, en otro tren, y andaba apenas con sus piernas hinchadas, el caballero, pero y era antiguo el caballero. Todo. Ya, y él me quería jubilar, pues que al final después, bueno, cuando cambió la cuestión, dijeron, no, tiene que ir los primeros, pues. Así que... 50 años igual. Claro, se fue, pues. Tiene que estar joven. Y en ese tiempo, ¿ah? Tiene que estar joven. Claro, pero tenía... Pero resulta que él quería tanto la pega, y en ese tiempo había harta plata en la empresa, y a los 10 días te pagaban el desahucio, que se llama. Que era harta plata, eran 30 años de servicio. Claro. No alcanzó a recibir el desahucio, se murió antes de los 15 días. Oh. Vareta Dios. La pena de haber dejado el trabajo. Yo creo que eso sería todo. Qué lástima. Oiga, ¿y otra anécdota que usted se acuerde de los servicios? Bueno, tantas cosas que... Que se puede acordar ahí como que... ¿Ah? Una en Pichilemu, pues, ahí en... No, vaya, era como todo normal, era muy laborioso, sí, los cristianos allá. Eran muy emprendedores. Por ejemplo, el jefe de estación era como una eminencia allá, ¿no? Pero había el campeador, y el campeador tenía más pinta que el jefe de estación. Era un caballero pelado, sí. Entonces, al llegar una persona a preguntar algo, se dirigía a él y no al jefe, ¿me entiendes? Vale. Ya, y era el campeador nomás, tenía grado de jornal, o sea, era inferior. Pero el hombre... Bien vestido. Claro. Entonces el caballero era muy calmado, y cuando llegaba el lachero, andaba con una pila de piedra arriba del lachero, que se sacaron de allá, no sé de dónde, y al otro día la iban a ir a botar a cierta parte para abajo nomás. Entonces él decía, no, por favor, bótenmela aquí, yo las voy a ocupar las piedras. Y se lo botaban ahí en el patio. Así que después él andaba con un carretón por ahí, no sé, le pagaba a alguien y se las llevaba allá, para calle Chacabuco. Después había unas tablas que botaron. No, yo las necesito, las tablas. Yo necesito ese alambre. Ya. Siempre. Ya. Resultado. Pues a los años después tenía una residencial. Ocupó los cimientos, las piedras, todas las cosas. No, si era muy... Y después la cuestión fue hotel. Bueno, ahora debe ser un inmenso hotel. Se llamaba Don Aníbal Tapia el caballero. Bueno, tiene que haber muerto qué tiempo ya. Pero era muy emprendedor el hombre. ¿Ah? Imagínate. Y él... Cosa que el sueldo era, en ese tiempo de los funcionarios no era grande, y ellos que eran a jornal que llamamos nosotros, era chiquitito. Lo más que dejaba era el tiempo extraordinario, que tenía que estar todo el día ahí, y de repente venía un tren más tarde, tenía que esperar, entonces ahí ganaban horitas extras, y ahí el sueldo se incrementaba un poquito. Claro. Y todo esto en torno a los servicios, qué interesante, porque estas son parte de las historias que, claro, ustedes como ferroviarios lo vivían a diario, pero que el común de personas iba a visitar la estación y ven que descargaban, cargaban, hacían cosas, pero... No, y la otra, mira, después cuando ya cambió la cosa, después del 73, ¿cierto? Ya, para allá para el norte los llamaron a los Pérez para allá, le dijeron, oiga, ¿usted se quiere ir para el sur o se va de la empresa? Así, carepalo. Y muchos decían, pucha, yo tengo señora, hijo. Entre ellos apareció uno que se llama Andrés Cortés Peralta, que está en la estación de Inca de Oro, allá en Diego Aldamagro, Pueblo Hundido. Ya, pues, ¿y a dónde se va a ir para el sur? No se preocupe, ¿sí o no? Sí, así que se vino para acá. Y se lo mandaron a la reina alcalde. A Fred era lo mismo que Inca de Oro. Claro. Porque la cuestión era chico, no había nada, y estaba así que como que pegó el hombre. Y al poquito andar ya tenía varios cabritos, unas ovejitas el hombre, y ahí estaba en la reina alcalde. Pero duró como 2 años. Y después le dijeron, ¿aló, la reina? Sí, Cortés. Oiga, no va a cerrar la estación. ¡Oh! ¿Y qué va a hacer de mí? No se preocupe, lo vamos a mandar a Cunaco. Porque el de Cunaco se fue, en fin. Claro. Así que ahí le mandaron un carro. Y se fue a Cunaco el Cortés. ¿Y ese carro se lo mandaron para sacar sus cosas? Claro, sí, pues así era la cuestión. Así que partió el Cortés con todos los monos para allá, a Cunaco. Ya, ahí pasaron como 2 años nomás, nada más. Aló, Cunaco, vamos a cerrar Cunaco. Y así se iban cerrando la estación. Claro. Y ahora, ¿qué van a hacer conmigo? No se preocupe, a Marchihue. Ah, ya. Así que se volvió a pasar a Marchihue. La Marchihue era más grande. Sí. Así que ahí en Marchihue, ahí está.
Así que estuvo harto tiempo ahí, después yo estaba de jefe de estación de San Fernando, así que yo lo llamaba y le decía, oye, sigue la estación, vente para acá porque tenés que venir a reemplazar aquí al patio. Así que venía a trabajar de palanquero al patio, trabajaba de guardacruces, trabajaba de boletero, de todo. Porque en el norte y en el sur los funcionarios eran capacitados para todo. Para acá no, el que era molizador nomás, no hacía nada más. Que no era boletero nomás. Ya, y después de ahí se quedó indemnizado, después, ahí en San Fernando. Bueno, ahora falleció hace un par de años. Así que mira las cosas que pasaron. Mira, y del norte llegó a la reina Alcalde. Llegó a la reina y de la reina Cunaco, de Cunaco Marchigua y de Marchigua, San después a Fernando. San Fernando. Sí, pues si vive al lado fuera de la estación, la señora todavía no sé si vive al lado, no sé, ahí por ahí. No, ok. No sé qué será de ellos. Bueno, aprovechamos para mandar el saludo a todos los familiares Todas. de estas personas que estuvieron y fueron parte de la historia del derrame Pichiremo. Así que, oye, este capítulo ha estado pero entretenidísimo porque hemos hablado sobornales, hemos hablado del equipaje, hemos hablado de las estaciones, anécdotas y se nos acabó el programa, pues, pero... Queremos hacer, pero si hay más días más adelante. Sí, pues, así que los dejamos invitados para los siguientes capítulos de Loiga Pete, que como les deseamos siempre van a ser las temáticas al azar. Y qué mejor que en esta amable conversación. Igual ayúdennos con algunas cositas que ustedes mismos se van acordando y después las vamos a ir comentando acá. Así que Pere, bueno, les deseamos a las personas que vayan a hacer el tema del Día del Patrimonio mucho éxito, que salga todo muy bien en pro de la identidad de nuestro país. Aprovechamos a mandar saludos a todas las personas que nos vieron la semana pasada y que esto va a seguir y que nos apoyen en esta iniciativa que está haciendo el Museo de Comercio San Fernando de Pichilemu y también el emprendimiento que tiene el Pere, que es el recuerdo de los trenes con sus tarjetas, magnéticos y todo esto es material patrimonial que hace don Benedicto González. Así que Pere, dejamos el programa hasta acá. Mucho éxito, saludos y nos encontramos en la próxima entrega de Oiga Pérez. Ya. Saludos, que estén bien, chao chao.